Que Dios los continúe bendiciendo a todos cada día más. Y si yo les hiciera una pregunta, que es el título del mensaje de hoy, es ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cuál es? ¿Qué lugar ocupas en el mundo? ¿Cuál es tu lugar? No me la precisan responder, pero la pueden llevar para pensarla. ¿Cuál es el lugar que ocupa? Yo les voy a hacer una narrativa, lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque en realidad tenía un mensaje que preparé el lunes. Ayer me acosté, estuve trabajando hasta bastante tarde ahí, eran como las 1:00 de la mañana cuando me acosté. Pero el Señor hoy a las 5 y poquito me despertó. Todavía miré el celular y digo, no, si ya tengo el mensaje pronto, me levanto a las 7. Pero no me pude dormir de vuelta, porque el Señor tenía otro mensaje preparado, nada que ver con el que había preparado yo. Yo ya lo tenía listo, era nomás imprimirlo, repasarlo, y ya estaba pronto desde el lunes. Pero si yo les dijera, bueno, miren, yo cuando era chico pensé que era lo normal, porque pensaba con mi mente de chico, pensé que era lo normal que en una casa nosotros teníamos muchas comodidades, y pensé que todos los que iban conmigo a la escuela tenían todas las mismas cosas que teníamos nosotros. Y una vez, en una entrevista que vino a hacer una directora de la escuela, me di cuenta que varios niños que iban a la misma clase que yo no conocían Montevideo. Y para mí era algo común el ir a Montevideo y el ir muchas cantidades de veces y conocer gran parte del Uruguay. Conocía bastantes ciudades para ese momento, pero iba muy frecuentemente a Montevideo y algunos quedaban asombrados porque hasta el viaje de sexto año que se hacía una excursión en la escuela y se iba a Montevideo, no era muy común. Y muchas veces hay cosas que nosotros damos por sentado que no son tan así. En mi casa, de chico, también se daba por sentado que mis pantalones estaban sucios y después aparecían doblados y planchados en un ropero que yo tenía. También aparecían las medias. También nos sentábamos en la mesa y pedíamos sal y había allí una señora que nos llevaba la sal, que era mi mamá. Y pedíamos una cosa y pedíamos otra y todo aparecía. Pero muchas veces damos por sentado cosas que parecen que tendrían que ser así, pero hay tareas que a veces nosotros no nos damos cuenta hasta que somos grandes. Cuando somos grandes sabemos que para tener las cosas tenemos que trabajar y trabajar mucho. Tiene una historia que yo les quiero transmitir aquí de Agar, la sierva de Sara. Sara allí, esposa de Abraham, y Agar, ella pertenecía al fondo de la cadena. Dice que Sara tenía una sierva egipcia, una esclava. No era como un empleado mal pago, ella no tenía ningún derecho, allí Agar no tenía ninguno. Y desde chico que yo escucho esta historia y no me simpatizaba mucho porque la veía a Agar como una intrusa. Pero de hace un tiempo estuve estudiando allí Génesis, repasándolo de vuelta, y allí encontramos esa historia en Génesis capítulo 16. Pero desde hace un tiempito empecé a tomar a la intrusa como a una persona que ahora la puedo entender.
Sara dice que allí era la esposa de Abraham y en la columna del numéricamente estaba en el cero porque dice que ella era estéril. Y si Sara estaba en el cero, Agar estaba en el menos 100. Y lo único que sabemos de Agar es que era una egipcia. No sabemos cómo llegó hasta ahí, pero sabemos que estaba. Y un día Sara le agregó a sus tareas, que normalmente haría, dice, ahora te vas a tener que acostar con el viejo. Dijera un señor que trabaja conmigo allí, le llama viejo a un señor que tiene menos años que él. Dice, bueno, ahora te vas a tener que acostar con el viejo. Y dice allí en Génesis 16:2, dice que Sara la tomó a Agar y se la entregó a Abraham como mujer, tuvo relaciones con ellas y ella tuvo un hijo. Todo eso en un solo versículo. Dice que Sara tomó a Agar y se la entregó a Abraham como mujer, tuvo relaciones con ella y ella tuvo un hijo. Y las leyes del Medio Oriente autorizaban a su sirvienta para que tuviera un hijo, pero el hijo no era más que el hijo de la sirvienta. Pero la sirvienta no tenía autoridad sobre ese hijo. Ese hijo era de su patrona. La sirvienta no tenía ni voz ni voto. Y dice la escritura un poco más adelante, cuando Agar quedó embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señor. Dice que la comenzó a mirar con desprecio. Era como un trapo de piso cuando uno lo usa y después, bueno, uno lo tira. Y vemos que Sara se da cuenta de esto. Y dice Sara, planea vengarse. Y Sara le pide a su esposo que se la quite de encima. Y él respondió, la esclava está en tus manos. Haz lo que te parezca. Y dice Agar, más adelante en el relato, temiendo por su vida, se escapa y termina huyendo al desierto. Y esta mujer dice que iba por el desierto y estaba cansada y sedienta. Pero la Biblia aclara que el ángel de Jehová la encontró. Y si el ángel la encontró, ¿por qué sería? Porque la buscaba. Porque alguien normalmente cuando busca algo, yo en la cocina de mi casa puse un coso así que tengo colgado con todas las llaves mías de los vehículos y de las cosas que tengo. Entonces tengo un coso así lleno de llaves. Lo puse porque me pasaba que las perdía muy fácil. Y cuando alguien busca algo es porque lo quiere encontrar. Y dice así, pero la Biblia aclara acá que el ángel de Jehová la encontró. Y esta es la primera vez que el ángel de Jehová se le aparece allí a una mujer. Después hay otra historia allí que es más adelante, pero que no tiene nada que ver con esta. A la mujer que tenía 5 maridos y estaba con el amante se le vuelve a aparecer. Pero dice que el Señor le hace 2 preguntas. Y estén muy atentos a estas preguntas. Dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y para dónde vas? ¿De dónde has venido y para dónde vas? Había una canción de un grupo de Paysandú, un grupo que se llamaba Los Iracundos, formado en el año 1958. Hicieron una canción en el año 1971 que decía, no sé para dónde vengo ni para dónde voy. Y acá dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y para dónde vas? Y ella responde, huyo de la presencia de mi Señor. Ella respondió, huyo de la presencia de mi Señor. Y yo les voy a leer un versículo que lo tendríamos que tener de memoria, subrayado en todas las Biblias, en Gálatas 3, versículo 28. No lo precisan buscar
para no perder tiempo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos? Uno en Cristo Jesús. Y vemos a un Dios que se interesa por esa esclava africana. Dios la conocía y ni Sara ni Abraham, yo lo estuve mirando detalladamente, hoy cuando me levanté bien temprano, lo busqué en diferentes versiones. Nunca llamaron a Agar por su nombre, la llamaron siempre la esclava. Pero vemos a un Dios amoroso que sí conocía su nombre. Pero si todos no conocieran la historia, pensaríamos, bueno, el Señor ahí en ese momento la hizo libre a esta mujer. Le dijo, bueno, ya eres libre, vuélvete nomás a Egipto, tranquila, no te hagas ningún problema. Pero la historia no es así. Dice, el Señor le dice, vuélvete a Sara y sométete. Ponte sumisa bajo su mano. Y nosotros, si nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, y si esto lo razonáramos con nuestro sentido común, diríamos, no, ¿cómo voy a volver si estoy huyendo justamente porque Sara realmente está enojada conmigo? Pero dice acá, el Señor le dice, vuélvete a Sara y sométete, ponte sumisa, baja su mano, porque Dios siempre tiene un plan mejor. Siempre, el plan que Él escoge, a veces nosotros queremos escoger a nuestra manera, de la manera que a nosotros nos parece mejor, pero sabemos que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es mucho mejor que el nuestro. Aunque a nosotros nos parezca que el plan que nosotros vamos a elegir es totalmente superior, Dios tiene un plan mejor. Y cada cosa que nos sucede, buena o mala, es para moldearnos. A veces nosotros no entendemos por qué nos suceden cosas, pero es para moldearnos. Y yo de chico me crié, tuve mucha gente que iba a visitarnos por el tema de la iglesia a casa, y me crié de chico escuchando, Dios me dijo que deje el trabajo porque Él me va a mantener. Tengo 3 figuras en la cabeza de 3 personas que fueron a decir eso allí a la casa de mis padres, a mi casa. Que yo era chico y me llamó la atención. ¿Y estos locos no quieren trabajar? Sí, no, porque yo tuve una revelación de que no tengo que trabajar. Y dice que el Señor le dice que regrese. Y a veces, muchas veces, como les dije recién, no entendemos. Pero también, yo esta semana hablaba con papá y mamá bueno, no sé si no fallé, de 2 lugares donde ven la religión como una ley. En 2 lugares distintos que lo ven como ley. Tienen ese emblema, que se lo podrían poner en flúor acá en una remera. El Señor al que ama disciplina. Lo tienen acá, lo tienen tatuado en su frente. El Señor al que ama disciplina. Y te lo muestran o lo hacen ver como un castigo. Pero nosotros sabemos que no estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la gracia. Cuando habla de disciplina, el Señor permite situaciones que no nos gustan, pero nos van a ir moldeando. Pero no habla de disciplina, yo siempre lo imaginé
lo decía hace mucho tiempo antes de entender esto. Y yo siempre decía, no me imagino a Dios en el cielo con un garrote. Y era chico, no, estamos hablando hace por lo menos como 30 años atrás. Yo decía, no me imagino a Dios con un garrote en el cielo. Y no, Dios es el que ama disciplina. No. Dios nos va moldeando. Y nos tocan cosas como innumerable cantidad de veces he relatado la historia de Jonás. Nos tocan historias como la de Jonás. Que si tenemos plata, hacemos lo que queremos. Está bien clara en esa historia que compró un boleto. No era normal tener dinero para comprar un boleto. Y compró un boleto y se fue. Y muchas veces nosotros cuando tenemos plata, bueno, hacemos lo que nos parece. Y Dios nos moldea como Él quiere. Porque Él nos amó. Y vemos que ella regresa allí con Sara, pero tiene un propósito. Y yo se los quería ilustrar de una manera el propósito que llevaba Agar. Entonces pensé varias cosas y se me ocurrió una idea, como siempre. Imagínense que ustedes se van de viaje y se tiene que tomar el avión. Y hay una cosa que se llama el boarding pass para nosotros poder pasar. Vamos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto, subimos acá en Carrasco las escaleras y hay un lugar donde nosotros tenemos que presentar ese pasaje, el boarding pass, para poder pasar y acceder hacia el otro lado. Nosotros podemos hacer eso, ir con el boarding pass, porque ese boarding pass es nuestra esperanza. Nosotros vamos con el boarding pass y tenemos que pasar, porque nuestra esperanza es que compramos el boleto. Pero imagínense lo distinto. Imagínense que vamos al aeropuerto, no pagamos el boleto, no tenemos el boarding pass y queremos volar en algún avión. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a mirar cómo suben y cómo bajan, pero no vamos a volar en ninguno, porque no tenemos ese boleto. Ese boleto, yo se los quería hacer simbólicamente, es la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de que Dios hizo una obra en nosotros. Como Dios tenía un plan para esa mujer. Dios tenía un plan. Vemos grandes héroes que han hecho muchas proezas en la Biblia, pero no tuvieron la suerte que tuvo esta mujer. Y el Señor dice que ahí sigue hablando con ella y dice, vuélvete porque voy a multiplicar tu descendencia. Tu descendencia dice que iba a ser tan grande que no se puede contar. Dice que si nosotros vemos de su hijo Ismael, nacería lo que hoy es la parte de Palestina, la comunidad árabe, y uno mira el mapa y ve que Israel ocupa un pequeño territorio, y la franja de Gaza, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Irak y Egipto ocupan una gran superficie. Y desde ahí viene ese rechazo entre los judíos que vienen de Isaac, hijos de Abraham y Sara, y los palestinos descendientes de Ismael, hijo de Abraham y de Agar. Y el propósito de Dios en Agar es que tenía un plan, servir a Sara. Y muchas veces a nosotros yo siempre les digo, cuando nosotros trabajamos, porque lo enseña la palabra, hágalo con buena gana. ¿Saben por qué? Porque nosotros al hacer nuestras cosas agradamos a Dios. Al hacer nuestras cosas bien, agradamos a Dios. Y cuando ella regresa a un lugar donde no era el mejor lugar donde ella quería estar, pero sabía que había un propósito, era de servir a Dios. Y a veces sabemos que es difícil, pero el nombre que Dios le daría, Ismael, significa Dios escucha. Dios escucha. Y muchas veces creemos que nuestras oraciones no sobrepasan
el cielo raso de nuestra casa. ¿Cuántas veces nosotros vemos que oramos y pedimos por algo y parece que no sobrepasa el cielo raso, que no sale para ahí? Nosotros, cuando era chiquita ahorita, le preguntaba cuánto me quería. Entonces ella no sabía mucho distinguir las alturas. Entonces siempre nos decía que me quería hasta el techo de afuera. Teníamos un techo que estaba un poco más alto afuera que el techo de la casa. Y yo te quiero hasta el techo de afuera, dice. Como que era el lugar más alto. Y aquí en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y muchas veces pareciera como que no hay conexión. Como nos pasa cuando en el teléfono que queremos mandar un WhatsApp y no tenemos conexión. Tenemos que saber que tenemos un Dios. Allí había un himno, dice, su voluntad se ha hecha nada más, su voluntad se ha hecha nada más, su voluntad se ha hecha nada más. Mi alma dice amén, amén. Y a veces queremos hacer la nuestra, pero tenemos que saber que su voluntad se ha hecha nada más. Y si yo les quiero leer aquí un pequeño fragmento en el Salmo 139, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Y sabemos que tenemos a un Dios que nos ve. Tenemos a un Dios que nos ve, que nos moldea a su manera. A veces nosotros queremos hacer alguna cosa y no sale muy bien, porque Él nos quiere moldear a su manera. Y a veces nos tocan cosas que son desagradables, como esta mujer. ¿Ustedes qué hubieran pensado si el Señor les dice, vuélvete y somete? Les toca a ustedes esa parte. Yo lo hice personal. Con alguien que de repente uno tiene discordancia y te dice, vuélvete y sométete a ese con el que tienes discordancia. Señor, ¿no nos puedes mandar algo un poquito más fácil? ¿No? Vuélvete y sométete. Había allí también una canción, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Y si tomara las alas del alba y habitara en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, tu diestra me sostendrá. Eso está aquí basada en el Salmo. Dice, Padre, te alabaré, yo te amaré, yo te adoraré. Es una canción que está hecha aquí basada en el Salmo 139. Y el Señor tiene innumerable cantidad de historia allí de hombres. Y vemos que allí Agar tenía una historia, no la vamos a poner como que era la héroe, es una historia de culpa, porque dice cuando ella está embarazada, lo ve como que en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice como que tiene una revancha contra Sara. Y dice también en la versión que leemos siempre, en la Reina Valera 1960, dice, cuando Agar quedó embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señor. Y el Señor la manda a que se someta. Pero Dios te ve. Hace un tiempo yo vi una señora conferencista
que le llevaron un libro de regalo. Ese libro era de grandes catedrales que habían hecho en todo lo que era Europa. Había grandes cantidades de catedrales que no sabía que ya habían llevado, muchas catedrales habían llevado entre 150 y 200 años construirse. Y entonces le llevan el libro, esta mujer lo lee, pero en el libro decía, para alguien que está construyendo con grandeza cuando nadie más lo ve. Y esta mujer busca, bueno, ¿y quién fueron los albañiles, los pintores, los arquitectos de esas catedrales? Y estaba totalmente anónimo. Y buscó otro libro relacionado con esto, y dice que había una historia allí acerca de los constructores que estaban tallando. Había un constructor que estaba tallando, yo lo vi en una foto, que estaba tallando un ave en una de las vigas que iban a después estar tapadas por el techo. Y una persona le preguntó, ¿por qué empleas tanto tiempo en algo que nadie va a ver? Y esto registra una sola respuesta, porque Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y en definitiva siempre queremos volver, aunque no se note, como yo dije cuando arranqué, a la casa cuando éramos chicos y no sabíamos cómo la rueda giraba, cómo había provisión, cómo había luz, teléfono, había todas esas cosas, pues no sabíamos. Yo pensé, por eso les dije, cuando era chico, pensé como que eso era común, en todos lados había.